En sistemas más complejos y con muchos grados de libertad, las ecuaciones de constricción, junto con las ecuaciones de transformación, al trabajarlas en equipo, te permiten determinar el número de grados de libertad, así como también el poder identificar cuál podría ser el mejor conjunto de coordenadas generalizadas. Como primer caso, consideremos una partícula que está restringida a moverse solamente sobre un plano, como el plano de este pizarrón. La ecuación de constricción en este caso es la ecuación del plano de constricción, que en este caso sería z igual a 0. Pero si ahora imponemos constricciones adicionales, como por ejemplo de que el movimiento se restrinja a moverse solamente sobre una línea recta en el plano del pizarrón, entonces tendremos un total de dos ecuaciones de constricción, que son la ecuación de la recta en donde se limita el movimiento y la ecuación del plano de restricción de z igual a 0. Por otra parte, las ecuaciones de transformación son otra cosa diferente. Para plantear estas ecuaciones, debemos determinar primero cuántos grados de libertad tiene este problema. Luego, saber hasta cuántas coordenadas generalizadas podemos tener. Y después, escoger un buen conjunto de coordenadas generalizadas. En un video anterior, vimos que en este sistema solo se tiene un grado de libertad, a pesar de que el movimiento está sobre el plano del pizarrón. Por lo tanto, solo se requiere una coordenada generalizada, a la cual le llamaremos Q1, y a la que por el momento desconocemos qué podría ser. La parte confusa de todo esto es no saber cómo escoger cuál podría ser la mejor coordenada generalizada, pues se puede elegir a lo que sea. Se puede escoger a la coordenada X, o a la Y, o a un ángulo, o a la distancia al origen, etc. Se puede escoger lo que sea. Para el día de hoy, escojamos a la coordenada X para este ejemplo. Si vuelves a ver este mismo video en otro día, posiblemente encuentres que escogimos otra variable. Con esta elección de coordenada generalizada, solo tenemos que escribir Q1 igual a X. Pero aquí, déjame enseñarte un truco nuevo. No escribas Q1 igual a X. Escríbelo al revés, poniendo X igual a Q1. Si lo escribes al revés, obtendrás automáticamente la primera ecuación de transformación, la cual nos dice cómo depende la coordenada tradicional X en función de las coordenadas generalizadas que se escogieron. Observa que en una ecuación de transformación aparecen mezcladas las coordenadas tradicionales x, y y z con las coordenadas generalizadas q. En contraste, en las ecuaciones de constricción solo aparecen las coordenadas tradicionales x, y y z, y no aparecen las coordenadas generalizadas. Determinemos ahora la siguiente ecuación de transformación, la cual es la que relaciona a la coordenada y con las coordenadas generalizadas. Como el movimiento se realiza sobre una recta, para la coordenada y tenemos la ecuación de una recta,
pero expresada en términos de la coordenada generalizada que escogimos. Compara esta ecuación de la recta para la ecuación de transformación con la ecuación de la misma recta para la ecuación de restricción. Ambas ecuaciones describen a la misma recta que aparece dibujada en el pizarrón, solo que en la ecuación de arriba se interpreta como la relación entre las coordenadas tradicionales x y y, mientras que en la ecuación de abajo se interpreta en cómo depende la coordenada tradicional y en función de la coordenada generalizada. Determinemos ahora a la última ecuación de transformación. Esta es la que relaciona a la coordenada tradicional z con la coordenada generalizada q1. Esta ecuación es simplemente la función 0, y lo que esta función nos dice es que para todo valor de la coordenada generalizada q1, la coordenada tradicional z siempre tiene el valor 0. Y ahora, pon mucha atención, pues aquí viene la parte que todos están esperando y muchas veces pasa desapercibida. Y no solo eso, es la parte en donde todos se pierden. Observa la Q grandota que aparece abajo del pizarrón. Esta Q grandota es la coordenada generalizada que nosotros escogimos, pero también pudimos haber escogido otra cosa. Y la pregunta que surge es saber qué otra coordenada generalizada podríamos usar, y si la encontráramos y la usáramos, cómo se afectarían tanto las ecuaciones de constricción como las ecuaciones de transformación que ya tenemos. La respuesta es fácil. Podemos escoger lo que sea, siempre y cuando las coordenadas x, y y z tradicionales puedan expresarse en términos de la nueva coordenada generalizada que escojamos. Podemos escoger, por ejemplo, a la distancia que hay de la partícula al origen, o el ángulo de proyección de esta distancia respecto a cualquiera de los dos ejes x o y, o un coseno directriz, o el inverso cuadrático de una distancia a uno de los ejes. Podemos escoger lo que sea. Y ahora pon más atención, pues no importa que escojamos, las ecuaciones de constricción seguirán siendo las mismas, pero las ecuaciones de transformación sí cambiarán dependiendo de qué coordenada generalizada escojamos. Elijamos algo sencillo para que no te marees. Seleccionemos como coordenada generalizada a la componente y del vector de posición que describe a la localización de la partícula. Con esta nueva coordenada generalizada, las ecuaciones de transformación ahora son diferentes. Solamente la tercera ecuación de transformación, la de z de q igual a 0, permanece la misma, pero las otras dos sí cambian. Podemos utilizar cualquier cosa como coordenada generalizada, pero muchas veces hacemos una mala elección y entonces se complican las cosas. Por ejemplo, el utilizar a la distancia como coordenada generalizada es una buena opción en la mayoría de los casos,
Pero en este ejemplo del movimiento rectilíneo, el escoger a esta distancia como coordenada generalizada complica las cosas, ya que resulta más difícil determinar las ecuaciones de transformación. Pero con un poquito de ayuda siempre es posible. Intenta hacerlo por tu cuenta y cuando lo hayas logrado, deja tu respuesta en la sección de comentarios. Veamos otro ejemplo. Supongamos ahora que el movimiento de una partícula se le obliga a seguir una trayectoria parabólica que está sobre el pizarrón. Las ecuaciones de constricción en este caso serán las ecuaciones de una parábola y la ecuación z igual a 0. Esto es realmente lo más fácil. Pero para las ecuaciones de transformación, su forma analítica va a depender de qué parámetros se escojan como coordenadas generalizadas. Para este ejemplo, también tenemos un solo grado de libertad, a pesar de que el movimiento es sobre un plano, el plano del pizarrón. Si esto último te confunde, checa el video sobre cómo determinar el número de grados de libertad de un sistema, el cual te lo dejo en la descripción. Y si deseas ver algún otro video, pero no puedes localizarlo en YouTube, entra a mi canal y revisa la parte de listas de reproducción, en donde podrás encontrar todos los videos que se han publicado hasta ahora. Los videos están organizados y clasificados por temas para que puedas encontrar fácilmente el video que andas buscando. Una vez que ya te quedó claro que este ejemplo también tiene un grado de libertad, como sucedió en el movimiento rectilíneo, entonces ya sabemos que el número máximo de coordenadas generalizadas independientes es de 1. Esta parte de escoger a las coordenadas generalizadas siempre es la más complicada para muchos, sobre todo en sistemas complejos en donde se tienen muchos grados de libertad, es decir, en donde se requiere seleccionar a muchas coordenadas generalizadas. Déjame enseñarte un truco para escoger un buen conjunto de coordenadas generalizadas. Simplemente pon x igual a q1 y eso es todo. Y si esta ecuación la lees al revés, el de decir q1 igual a x, pues entonces ya estás diciendo quién es la coordenada generalizada q1. Con este trucazo, matas dos pájaros con una sola expresión matemática. Y aquí va la segunda parte del truco. Para la segunda ecuación de transformación, la consigues siguiendo estos dos pasos. Primero, haz un copiar-pegar a lo descarado de la ecuación de constricción que aparece arriba, pero no se lo digas a nadie. Y una vez que hayas hecho el copiar-pegar, asegúrate que nadie te vea y borra la X que ahí aparece y pon en su lugar a la coordenada generalizada Q1. El resultado que obtengas será la segunda ecuación de transformación. Este es el mismo truco que se usa cuando quieres parametrizar una curva para realizar integrales de contorno, solo que en lugar de usar la letra Q1, utilizas la letra T de la parametrización.
Cuando ya adquieres práctica, este truco de 2 pasos lo puedes realizar de jalón, usando simplemente la ecuación de la parábola, pero en lugar de decir x, dices q1. Asegúrate de compartir este gran truco con tus amigos, sobre todo a aquellos que estén viendo integrales de variable compleja, o aquellos otros que estén llevando el difícil curso de cálculo vectorial integral. Y ahora veamos cómo determinar la tercera ecuación de transformación que está pendiente. Aquí también puedes usar el truco de copiar, pegar, cambiar a Q1. Y como aquí no aparece la variable x, pues entonces no hay necesidad de cambiar a Q1, por lo que se queda igual, el de z igual a 0. Veamos ahora otro ejemplo, y en donde no se pueda usar el truco que te acabo de enseñar. Supongamos que la partícula que está limitada a moverse en el pizarrón está restringida a seguir una trayectoria elíptica. Por ejemplo, cuando se tiene un trenecito que solo puede moverse en las vías del tren en un circuito en forma de elipse cerrada. Las ecuaciones de constricción siempre son las más fáciles de obtener, y en este caso son las de la ecuación general de una elipse y la de z igual a 0. Observa que en este ejemplo, la primera ecuación contiene las 2 coordenadas tradicionales, x y y. En el caso de superficies, las ecuaciones de constricción involucran a las 3 coordenadas x, y z. Veamos ahora las ecuaciones de transformación para este ejemplo. Aquí no podemos usar el truco de copiar, pegar, cambiar a Q1 de manera directa, ya que en la primera ecuación de constricción no aparece despejada la y en función de x. Si hacemos el despeje, entonces sí podremos hacer uso del truco y resultará demasiado fácil. Intenta hacerlo por tu cuenta y deja tu respuesta en los comentarios. Otra manera de encontrar las ecuaciones de transformación es utilizando las técnicas que te acabo de enseñar en el ejemplo de movimiento rectilíneo y en el otro ejemplo con movimiento restringido a una parábola. Para hacer más variados los ejemplos, escojamos en esta ocasión al ángulo del barrido que se hace respecto a la horizontal y con referencia al punto HK en donde se encuentra centrada la elipse. Y como este problema también es de 1 grado de libertad, solo necesitamos una única coordenada generalizada. Usando este ángulo como coordenada generalizada Q1, las ecuaciones de transformación son simplemente las formas paramétricas de la ecuación general de una elipse, junto con la ecuación del plano para la coordenada z. En el caso general de tener curvas en donde se conoce las ecuaciones paramétricas, las mismas formas paramétricas de las curvas son las que se utilizan como ecuaciones de transformación. Y este es otro de los trucos que te quiero enseñar, pues al usar directamente las formas paramétricas de una curva resulta muy conveniente, ya que el parámetro de cada parametrización es el que se escoge de manera automática como la coordenada generalizada.
Con las formas paramétricas en un plano, matas dos pájaros de un solo tiro, el de determinar las ecuaciones de transformación y el de encontrar la coordenada generalizada de manera gratuita. Y utilizando las técnicas tradicionales de geometría analítica, conocidas como eliminación de parámetros, puedes encontrar fácilmente a las ecuaciones de constricción a partir de las formas paramétricas. Pero también puedes usar como ecuaciones de constricción a las ecuaciones generales de una curva en el espacio, como lo son el de una recta, el de una parábola, el de una elipse, el de una hipérbola, etc.